Ok, fíjense, estábamos hablando del análisis financiero, ¿ok? Y bueno, y comentamos este, que era mucho más importante en el análisis financiero el revisar las notas del balance, debido a que los números solos nos daban una perspectiva que probablemente era engañosa sobre la situación de la empresa. Por eso es que hay que revisar siempre las notas del balance para contrastar qué es lo que el contador o el gerente de la empresa quiere decirnos con respecto al, al balance, y para poderlo interpretar adecuadamente, ¿no? ¿Ok? Eso aparece, por lo menos en la primera nota del balance, aparecen las metodologías contables que se utilizaron, ¿ok? Y eso nos puede dar una idea de por qué el balance dice lo que dice, ¿no? Y bueno, y así en, ¿cómo se llama? En sucesiva, las notas van explicando cada una de las cuentas y, por ejemplo, nos explican cómo registran los inventarios, cómo registran las cuentas por cobrar, qué hacen con las cuentas que son, que no se cobran, etcétera, etcétera. Y eso nos da una idea mucho más precisa de qué es lo que está pasando en la empresa, ¿no? ¿Ok? También ¿cómo se llama? Los tipos de cambio que se utilizan, ¿ok? Los ajustes si es que se utilizan y la, ¿cómo se llama? Y la puesta en valor actual de los activos, si es que se hacen, para saber qué metodología utilizan, ¿ok? Entonces, bueno, normalmente se usan razones financieras, ¿ok? Para hacer los balances. Y hay una cosa que hay que entender muy bien, ¿no? Que es que el activo en finanzas, ¿ok? Siempre es la inversión, ¿ok? O sea, es lo que nosotros invertimos, ¿ok? Y los pasivos y patrimonios son las formas de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta empresa tiene una inversión por 600 millones de bolívares o de dólares, ¿ok? Y su financiamiento se hace con 300.000 de pasivo y 300.000 de patrimonio, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de cómo se financia la empresa y cuál es el volumen de inversión que tiene, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y bueno, y como comenté también en la clase de la semana pasada, lo importante para los financistas es la utilidad operativa más que la utilidad neta, porque la utilidad operativa nos indica si la empresa es rentable o no es rentable en su propia actividad característica, ¿no? O sea, si la empresa está perdiendo plata aquí es porque el negocio no está bien, ¿ok? Cuando la empresa pierde aquí, ¿ok? Pero está ganando aquí, probablemente la empresa está produciendo caja, ¿ok? Pero tiene pérdida por alguna coyuntura, ¿no? Esa coyuntura se puede resolver, bien sea porque el gerente de finanzas es malo y lo sacamos, o porque el gerente de contabilidad es malo y lo sacamos, ¿ok? O porque sencillamente la empresa está mal financiada y lo que requiere es una reestructuración de financiamiento, ¿no? ¿Ok? O sea, eso es lo que me puede indicar cuando la empresa tiene utilidad operativa y pérdida en la última línea, ¿no? En la línea de la utilidad neta. ¿Ok? Ok, habíamos dicho que habían razones financieras, ¿ok? Hablamos de unas razones de rentabilidad, unas razones de liquidez, unas de actividad y rotación, unas de endeudamiento, unas de cobertura y añadimos unas bursátiles, ¿no? ¿Ok? Dijimos que bueno, la consideración general era que normalmente cuando usábamos un saldo, ¿ok? Y lo comparábamos con un flujo, entonces promediábamos el flujo, ¿ok? De manera tal de que, promediábamos el saldo de manera tal de que fueran más o menos homogéneos, ¿ok? ¿Cómo se llama? En la forma de la cuantía, el flujo y el saldo, ¿no? ¿Ok? O sea, nunca comparábamos un flujo con un saldo así, sin hacer cálculos de promedio en el saldo, ¿ok? Porque eso podría dar lugar a una sobreestimación o una subestimación del índice, ¿ok? Y por eso es que se usan los promedios cuando se hace ese tipo de cálculos, ¿no? ¿Ok?
Bueno, dentro de los índices de rentabilidad está la rentabilidad sobre ventas, que es sencillamente ver cuánto se ganan sobre ventas, o sea, sería la utilidad entre las ventas, ¿ok? En la utilidad bruta o margen bruto, ¿ok? Que sería el beneficio bruto, que es ingreso por ventas menos costo por ventas, entre ingreso por venta, ¿ok? El, este, el, la rentabilidad sobre patrimonio o ROE, ¿okay? Que como compara un flujo con un saldo, entonces el saldo se hace en promedio. ¿Okay? Entonces sería la utilidad neta entre el patrimonio promedio, ¿no? Y ese patrimonio promedio se calcula de varias maneras, ¿no? Si nosotros tenemos balances anuales, se toma el cierre del año anterior y el cierre del año actual y se divide entre dos. ¿Okay? Si nosotros tenemos balances semestrales, tomamos el cierre de el, el año anterior, el cierre del semestre anterior y el cierre del semestre actual, los tres, y lo dividimos entre tres. ¿Okay? Si tenemos balances trimestrales, tomamos el cierre del año anterior, el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, ¿ok? Y dividimos entre 5. ¿Ok? Y si tenemos balances mensuales, tomamos cierre del año anterior, cierre de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y dividimos entre 13. ¿Okay? Esa es la metodología. Y por supuesto, eso es móvil, ¿no? O sea, en la medida en la que yo me voy moviendo del cierre al primer trimestre, lo haré entre primer trimestre y primer trimestre. Y si yo me muevo al segundo, lo haré entre segundo trimestre y segundo trimestre. Y si fuese semestral, si yo me muevo de este cierre semestral al cierre del semestre que viene, que es en junio, entonces tomo junio del año pasado, diciembre, junio de este año. ¿Ok? O sea que siempre voy moviendo el indicador que estoy usando como saldo promedio. ¿Ok? Ok, los índices de liquidez, okay, que lo único que hacen es medir la capacidad de pago inmediata del negocio. A veces se usa la razón corriente o current ratio, que es la división de activos circulante y pasivos circulante. Fíjense que aquí son dos saldos, okay, por lo cual no se hace promedio, ¿no? Okay. La razón ácida o quick ratio en inglés, que sería lo más líquido, caja y valores negociables entre pasivos circulantes. ¿Okay? Y bueno, y luego empiezan los índices de actividad de rotación, ¿no? Que miden la eficiencia del negocio en la parte operativa, ¿no? ¿Okay? Entonces, el primero sería la rotación de existencia, que sería el costo de venta entre las existencias promedio, ¿okay? O los inventarios promedio. Y fíjense, flujo, saldo promedio. ¿Okay? Este, el de rotación de cuentas por pagar, que sería compras entre cuentas por pagar promedio. De nuevo, flujo entre saldo y el saldo en promedio, ¿no? Y bueno, y para simplificar el asunto, ¿okay? Para que entiendan de dónde salen las compras cuando no las tienen, esas salen de esta fórmula, ¿no? Que el costo de venta es inventario inicial más compras menos inventario final, por lo tanto las compras son costo de venta menos inventario inicial más inventario final. ¿Okay? De ahí de donde salen las compras, ¿no? Si uno no las tiene, los balances normalmente no las dan y esa es la manera de conseguirlas. Ok, plazo promedio de las cuentas por cobrar, rotación de cuentas por cobrar entre 365 o 366, ¿no? Ahí estamos usando 365, pero sí, perdón, o 360, ¿no? Se puede usar año corriente y año base 30 360, ¿ok? Este, la rotación eh, este, nos mide el tiempo que se tarda, por ejemplo, en cobrar unas cuentas, ¿no? Eso es lo que mide, ¿no? ¿Okay? De la misma manera, la rotación de existencia nos mide a nosotros cuánto se tarda en el inventario, ¿no? ¿Okay? Esto está al revés. ¿Okay? Esto tengo que corregirlo, esto está al revés. O sea, rotación de existencia entre 365 o 366 me dice a mí cuánto duran las existencias en el almacén, ¿no? ¿Okay? Y el plazo promedio de las cuentas por cobrar, ¿okay?
también me mide el tiempo que duran las cuentas por cobrar. No, esta está bien, la que está mal es esta. ¿Ok? Esta está invertida. ¿Ok? Tengo que corregir esa. ¿Ok? Entonces, bueno, con esos indicadores, ¿ok? Se puede estimar el promedio de financiamiento, ¿ok? Que se puede hacer de dos maneras, ¿no? O sea, se toma el plazo promedio de las cuentas por cobrar, se toma el plazo promedio del inventario, la permanencia del stock, y se toma el plazo promedio de las cuentas por pagar, ¿no? Entonces se suman las dos que son del activo y se resta la del pasivo, ¿ok? Por lo cual, si el número me da positivo, eso significa que yo estoy financiando a los clientes míos, ¿ok? Si el número me da negativo, ¿ok? Significa que yo estoy recibiendo financiamiento de mis proveedores, ¿ok? Si yo invirtiera los signos, que es lo que dije antes, que es la otra manera, o sea, que tomo esto en negativo y esto en positivo, entonces el positivo significaría que yo estoy recibiendo financiamiento y el negativo que a mí me están dando financiamiento. ¿Okay? O sea que depende de cómo yo ponga los signos, esto me va a dar negativo o positivo y significan dos cosas, significan lo mismo, pero se ven como números distintos, ¿no? ¿Okay? Eh, este, y bueno, yo creo que yo comenté, ¿no? De que el negocio fundamental de Macro era ¿no? ¿Okay? Porque Macro compraba a crédito, ¿okay? A sus proveedores, o sea que esto que está aquí, con las cuentas por pagar, y bueno, él pagaba, o sea, supuestamente compraba 180 y 210 días, ¿ok? Pero terminaba pagando en 200 y 240 días, ¿no? ¿Ok? Por lo cual estaba extendiendo todavía más el plazo para el pago, ¿no? ¿Ok? La permanencia del stock procuraban que fuese muy baja, ¿ok? Y el plazo promedio también era relativamente bajo porque vendían de contado, ¿no? ¿Ok? Entonces no había cuentas por cobrar, ¿no? Entonces sencillamente era un financiamiento neto del proveedor de macro a macro, ¿no? ¿Okay? Y de hecho el negocio en realidad era financiero, pues. O sea, el negocio consistía en cobrar de contado, mantenerlo eso en tesorería y hacerlo ganar comprando instrumentos financieros y luego pagarle al proveedor, ¿no? Y bueno, en una ocasión el dueño de Mayupan me comentó que a él le sorprendía mucho porque Macro le compraba a ellos, okay, a 180 y 210 días, le pagaba a 200 y tantos, okay, y 200 y más tantos, okay, días, y Macro vendía a pérdida, ¿no? El Macro vendía el pavo a pérdida, okay, o sea, lo vendía por debajo del costo. Y él no entendía el negocio, ¿no? El negocio es pues, o sea, él se puede dar el lujo de perder, ¿okay? Porque él está ganando plata por otro lado, ¿no? Y probablemente por donde está ganando plata, ¿okay? No paga impuestos sobre la renta, ¿okay? Y por donde la está perdiendo, lo paga, ¿okay? Por lo tanto, no paga impuestos, ¿okay? O sea que el negocio probablemente estaba muy bien planificado, ¿no? ¿Okay? Por eso es que la gente no entiende a veces el negocio del comerciante, pues, ¿okay? El comerciante a veces vende a pérdida, ¿okay? Y no por vender a pérdida está perdiendo, ¿no? ¿Okay? Eso hay que entenderlo a veces, ¿no? ¿Ok? Ok, otro indicador es la rotación del capital de trabajo, ¿no? Que se puede medir como capital de trabajo promedio entre ingreso por venta, ¿ok? De nuevo, fíjense, capital de trabajo es un saldo, ingreso por venta es un flujo, se promedia el saldo, ¿ok? La rotación de activos, que son los activos promedios entre los ingresos por venta, ¿ok? De nuevo, el promedio, el saldo en promedio, el flujo ¿cómo se llama? Tal cual es, ¿ok? El intervalo de la posición defensiva, ¿ok? Esto mide un poco los días que puede funcionar la empresa sin vender, ¿ok? Estos son indicadores sofisticados, ¿no? ¿Ok? El, el, el apalancamiento operacional, que se usa mucho en finanzas, ¿ok? Que es la variación del resultado operacional
entre la variación del resultado por venta. Fíjense, son dos flujos, ahí no se hace nada. ¿Ok? Esto lo llaman en inglés así, operating leverage. ¿Ok? Los índices de endeudamiento, ¿ok? Que miden cómo la empresa se endeuda y se financia. ¿Ok? El básico es pasivo entre activo, razón de endeudamiento. El otro es la razón deuda patrimonio, que es pasivo entre patrimonio. ¿Ok? La razón de deuda a corto plazo contra la deuda total, se compara la deuda a corto plazo con el pasivo total para definir cuál es la deuda que se tiene que pagar en el más corto plazo, ¿no? Y bueno, y los índices de cobertura, ¿ok? Que también están asociados al endeudamiento, ¿ok? Que quizá el más importante es ¿no? O sea, tomar el resultado antes de impuestos, sumarle los gastos financieros y dividir entre el gasto financiero, me dice a mí en cuánto cubre la empresa los gastos financieros que posee, ¿ok? Y también me puede medir a mí la posibilidad de endeudarme, ¿no? O sea, esto me puede decir a mí hasta qué punto me puedo endeudar yo, ¿no? Perdón, este indicador, el índice de cobertura, pues me puede decir el máximo de endeudamiento que yo puedo llegar a asumir como empresa, ¿no? ¿Ok? No porque yo me quiera endeudar, sino por si acaso, ¿no? ¿Ok? Ok, después vienen los índices bursátiles que casi no aparecen en los libros de análisis financiero, ¿ok? Generalmente son múltiplos que nosotros vamos a ver cuando veamos el mercado de rentas variables y los más básicos son ¿no? La relación precio-valor en libro o price book value en inglés, ¿ok? Que se calcula dividiendo el patrimonio bursátil, o sea, la capitalización bursátil entre el patrimonio contable, ¿no? Y si lo hacemos por acción, sería el precio de la acción entre el valor en el libro por acción. Esto fue lo que modifiqué para que se entendiera un poquito, ¿no? La utilidad por acción, ese sí estaba bien, es la utilidad del ejercicio entre el número de acciones en circulación, ¿ok? Y a partir de allí se puede calcular la relación precio-utilidad. También lo modifiqué, que sería por acción, sería precio entre utilidad por acción. ¿Ok? Y usando los datos de la empresa, ¿ok? Del balance y de la capitalización bursátil, yo dividiría la capitalización bursátil, ¿ok? O el capital bursátil, el patrimonio bursátil, entre la utilidad neta. ¿Ok? Y eso me daría la relación precio-utilidad. Entonces, este indicador se usa mucho en análisis financiero de acciones, ¿ok? Que por cierto, creo que el mercado de acciones como que se le acabó la gasolina, ¿no? ¿Ok? El norteamericano, ¿no? Ok, después viene la razón precio, flujo de efectivo operacional, ¿ok? Que utiliza el Enterprise Value, que es un indicador que se ha usado mucho en los últimos 20 años en análisis bursátil, que sería capitalización bursátil más valor contable de los pasivos menos caja, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que es Enterprise Value, ¿ok? Y abajo el flujo de caja operacional, que sería la utilidad operativa más la depreciación y la amortización, ¿no? Que es el mismo EBITDA, que Earning Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization.